Haveu vist aquesta notícia? Han desnonat a un amic meu. Hola, que fort. Què dius? Quan? Doncs aquí posa que la setmana passada va passar això. I què podem fer? Ei, nois, i si fem un videoblog? Sí, podem fer un videoblog per denunciar tot el que està passant. I què podem fer en el vídeo? Podem entrevistar a persones que ho hagin viscut o a persones que estan lluitant contra aquesta situació d'habitatge. I també a persones que estan oferint ajuda. Doncs, a què esperem? Anem-hi? Hola, ara estem al Centre Cívic del Sortidor i avui començarem amb la primera entrevista a una persona que viu al carrer. Mi nombre es José. Quina és la teva situació d'habitatge? Bueno, en primer lugar por no tener documentos y segundo porque realmente el empleo acá es muy bueno, pero si no hay documentos tengo que vivir en la calle. Fa molt de temps que vius al carrer? Sí, hace mucho tiempo, más o menos 3 años y medio que estoy viviendo en la calle y por necesidades económicas no puedo alquilarme un espacio porque realmente, viste, todo cuesta, pero no tengo ingresos económicos. Què fas en el teu dia a dia? Mira, de todo, pasa de todo, realmente a veces hay momentos donde uno está triste, enojado y con la situación que tanto trabajo que hay y no puedo trabajar y me siento atado de pies y manos. Y a veces tengo ayuda de algunos amigos que me llaman y me dicen, ¿querés trabajar? Sí, yo soy electricista, así que vivo de lo que sé hacer, porque estudié y que dado las circunstancias, por no tener documentos no tengo un buen empleo como corresponde. Continues tenint contacte amb els teus familiars i amics? Con mis parientes y familiares y amigos, medianamente estoy en contacto. I com et busques la vida? Bueno, hice varios cursos acá y como fontanero, como ayudante de venta al público, que realmente me sabe muy bien, porque realmente es importante estudiar y prepararse para la tercera edad. Y dado las circunstancias, no digo que me va mal, pero algo tengo. Así que gracias a la salud que tengo, voy viendo bien. Tiene que tener el corazón abierto para todos los demás. Porque hay gente que dice, señor, ¿me atiende? ¿Me da esto? Buenos días, señorita. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Es la forma que tienes tú de decirle, acá estoy. ¿En qué le puedo ayudar? Entonces, ¿sí? Ah, no, acá está. No, esa pregunta, esa respuesta, esa palabra no cruza de mi posición. Por eso yo te enseño algo que algún día te va a llevar. En este momento te vas a acordar. Alguna vegada has estat en un centre de dia? Mira, la verdad que nunca me imaginé que iba a estar en un centro de día tan bien atendido. La verdad me ayudaron bastante y hoy por hoy me encuentro en la calle Honrat. Y estoy agradecido porque están atentos a mí, ¿no? A lo que necesito, a lo que puedo hacer, a la evolución que yo hago y presento, porque a través de ello, como me estoy formando, estoy preparándome con algunos cursos que ignoro y que me están yendo muy bien. La verdad que me simpatizan y me alegran y me felicitan, que es importante, ¿viste? I com vas conèixer el centre de dia? Bueno, he conocido por algún amigo que me ha ayudado a través también de la ¿cómo se llama? Asistencia social, que me ha dirigido la dirección, de la cual ya empecé a caminar, a buscarme la vida, cuando llegué yo a Barcelona. Y muy bien, la verdad que encantado. Quan fa de temps que vius a Barcelona? Bueno, desde el año 24 que estoy acá, porque justo estaba viviendo en un pueblito llamado La Pobla de Segú. Entonces empecé con los trámites de cambio de domicilio, que me costó, y así sucesivamente. Entonces, dado las circunstancias, por mi habilidad de poder preguntar y derivar algunos ejemplos sociales, me tuve que agregar a esta sociedad. Sumar conocimientos que algún día te van a valorar y te van a llevar a un camino mejor que este. Porque yo en este caso aprendí de los errores míos de mis amigos, que los miraba y dice, si él puede, ¿por qué yo no?
Todos podemos, tío, todos somos inteligentes. Tenemos una filosofía, una faceta, que ese es el don. Y ese don lo tienes que descubrir, como descubrir América. Si no lo descubres, vas a quedarte ahí en ese plano. Com veus el teu futur? Para mí el futuro está bien, porque me he preparado. Tengo la formación como electricista y a la vez como manitas, y que hago muchos trabajos que realmente a mí me solventan econòmicamente, y la verdad que estoy contento y feliz de haberlo hecho. Alguna vegada has anat a serveis socials? Sí, la verdad que preguntando llegué a necesitar esa atención importante que todo ser humano acá, si está en calidad de calle, ¿no?, sin casa, lo tenía que hacer, porque te ayudan bastante, te orientan y te mejoran el sistema de vida, y espiritualmente estás bien. Y yo estoy contento porque gozo del servicio de comedor. Ens pots dir alguns exemples de la manera en la que et van ajudar? Las formas como me han ayudado, me han invitado a buscar direcciones, tienes que ir a tal lugar, preguntar allá, preguntar acá, me han dado direcciones, y en cuanto también para poder estudiar algunos cursos que a mí me sirven, también me han orientado, que es muy bueno. La verdad que estoy alegre, feliz de haberlo disfrutado, y ahora continúo con los cursos de lo que es el sistema de digitalización, que lo vengo haciendo. Ya voy al séptimo grado de digitalización y estoy contento. I en tema d'habitatge, et van poder ayudar? Bueno, en algunas formas sí me han orientado bastantes los centros que he ido de acopio, y me han ayudado, pero solamente informes nada más, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, y el interesado tiene que estar ahí pendiente a la necesidad de lo que suele suceder. Y he estado disfrutando de un albergue en Yacuna, que me ha ido muy bien, casi 22 días. He estado de disfrutar de la cena, la dormida y el desayuno. La verdad, contento. Alguna cosa més que ens vulguis explicar? Bueno, realmente como extranjero, verdaderamente me han ayudado bastante en este país y estoy agradecido. Y segundo, que cuando uno viene preparado para lo bueno, lo malo y lo feo de la sociedad, es importante tener conocimientos técnicos de la que se preparó cuando chico. Y eso los invito a ustedes, a todos los niños que están acá presentes, que estudien, que no esperen de los padres, háganlo feliz, disfrutando, siendo un profesional. Continuem amb el videoblog, que ara mateix estem a l'Ateneu La Base i entrevistarem a la Lisbeth, que forma part del sindicat de Poble-sec. Hola, bones, com et dius? Yo me llamo Lisbeth. Com sorgeix el sindicat i qual és el vostre objectiu? ¿Cómo surge el sindicato? Por un grupo por habitantes de la vivienda por Pueblo Seco, y el objetivo es luchar contra la vivienda. Quines accions podem fer des dels estudiants per ajudar o defendre la vivienda? Ser una unión, porque también hay muchos niños que sufren desahucio, no solo nosotros los mayores, ¿no? Y podemos unirnos y hacer una fuerza entre todos. Podríem organitzar alguna cosa conjuntament? Si se puede, sí. Nos podemos juntar y organizarnos. Por ejemplo, cuando haya desahucio, unirnos a los desahucios, todos los estudiantes. Va a haber mucho desahucio. Ahora con la nueva ley que pusieron, que quitaron el escudo social, hay mucha familia en la calle, muchos niños. Quina és la teva situació de vivienda? Ahora mi situación de vivienda es muy, muy vulnerable, porque hace 2 meses que me desahuciaron y estamos en la calle con mi hija. No en la calle, bueno, mi hija está en casa de una amiga y yo estoy ahora mismo en casa de otra amiga y estamos separadas. Y mi situación de vivienda es muy, fatal. No me ayudaron nada, no me dieron el papel de vulnerabilidad porque no era vulnerable, y sí que lo soy, porque mi nómina es de 560 euros, no puedo pagar un piso de 900.
y por eso me hicieron el desahucio, porque no me quisieron ayudar. Quina és la relació entre els sindicats i els serveis socials? Muy mal, porque es que no nos quieren atender. Cuando viene una persona vulnerable, lo mandamos a servicios sociales para que les ayuden y no quieren ayudarlo. I com us ajudeu entre vosaltres? Venimos aquí, planteamos que le traemos la carta de desahucio. Tengo desahucio el 16. Vamos a poner, tengo desahucio el 16 de marzo. Ya en este momento yo lo traigo aquí a la asamblea, nos organizamos, empezamos a trabajar con ese desahucio, a organizarnos, a poner, difundirlo por todo el barrio, hablar con los servicios sociales y Habitache, hablar con los abogados, y hasta que si conseguimos pararlo, bien, y si no, para adelante. Pero nos organizamos así entre todos. Uno hace que va a servicios sociales, el otro va a Habitache, el otro habla con la abogada, el otro va a los juzgados. Así nos organizamos. Heu aconseguit les coses? De esa manera hemos conseguido bastante parar el desahucio y también no hemos conseguido pararlo. Lo hemos conseguido parar por los juzgados muchas veces y muchas veces lo hemos conseguido pararlo en puerta con toda la multitud de gente que está en el sindicato y en el barrio y todo esto. Yo le digo un consejo a los jóvenes que luchemos entre todos, que si pueden venir al sindicato a escuchar los lunes, porque se habla también de no solo de casos, se habla de política, lo que está pasando y todo. Venir un lunes y se empapa un poco, porque se lo pasa uno bien aquí. I quines són les lluites més importants al barri del Poble Sec? Ahora la lucha aquí en Pueblo Seco es que la vivienda está muy, muy cara. No se encuentra vivienda de alquiler, está muy cara. Hay mucho piso turístico y todos los pisos que ahora mismo están desahuciando es para piso turístico. Y no se encuentra, bueno, en mi caso, no encuentro piso de alquiler para aquí en Pueblo Seco. Y no me quiero ir de Pueblo Seco porque llevo muchos años aquí en Pueblo Seco. Llevo 34 años aquí en Pueblo Seco y no me quiero ir. Y no me quiero ir a Hospitalet, pero que muy difícil encontrar una vivienda aquí en Pueblo Seco. Moltes gràcies. De nada, encantada. Hola, seguim amb el videoblog i avui parlarem amb la Lucía, que ha vingut des de l'Observatori per poder fer-li una entrevista. Què és el que hauríem de canviar per poder protegir els nens davant d'aquesta situació? El que hauríem de canviar perquè no hi haguessin ni nens ni nenes ni adolescents desnonats són les lleis d'habitatge i bàsicament és algo com molt simple i és que prohibir els desnonaments dels menors, no? I de les famílies vulnerables. Realment l'habitatge és un dret, o així el concebem des de l'Observatori d'ESCA, i com a dret humà tothom hauria de tenir garantit el dret a l'habitatge independentment de la seva situació econòmica. No? I avui en dia justament l'habitatge no està considerat com un dret, sinó està considerat com una mercancia i com un bé per especular. Per això tenim aquestes situacions no solament a la ciutat de Barcelona, perquè és algo global, que tenim desnonaments i situacions d'infrahabitatge a tot arreu del món. I parlant de desnonaments, quina és la zona on més heu detectat desnonaments? Realment, encara que sembli que els desnonaments han d'afectar exclusivament a un lloc de Barcelona, per exemple, si estem parlant de Barcelona, realment afecta a tot arreu, perquè per nosaltres potser no estan comptabilitzades a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial, però realment avui en dia a les capitals de ciutat on els preus de l'habitatge està desorbitat, el que veiem és que o es produeixen desallotjaments que amb ordre judicial, o moltes famílies al final el que fan és anar-se'n del seu habitatge perquè no poden continuar pagant els increments abusius que estan. I per nosaltres això també són desnonaments invisibles que no surten a les estadístiques però que els hem de visibilitzar. Ens podries explicar una mica què és Xaiat?
La Xayat és una xarxa d'acompanyament a l'adolescència i infància que s'ha creat al barri de Poble Sec. En aquesta xarxa hi ha AFAs, escoles, instituts, serveis socials, no? I la idea és que justament sigui una xarxa per acompanyar en situacions de desnonament o infrahabitatge als menors i adolescents que viuen al barri de Poble Sec. El quid de la qüestió és la coordinació. Moltes vegades el que passa quan hi ha un desnonament és que els serveis socials o les entitats al final treballen molt amb la família, no? Amb els adults, però ens oblidem o s'han oblidat moltes vegades de que el desnonament també ho pateix tothom que viu en aquella casa. Llavors la xarxa justament és per posar el focus en el menor, en la menor, i veure quines necessitats té, des de suport emocional, des de no deixar de fer les extraescolars i intentar buscar solucions perquè continuï fent extraescolars i sobretot no desvincular-se al barri, perquè el que no volem és que es buidin els barris de les veïnes i veïns que portem vivint molts anys aquí, i el que volem és tenir barris comunitaris i que continuïn visquent, si volen viure, evidentment, les persones en els nostres barris i sobretot els infants. Moltes gràcies per accedir a fer-nos aquesta entrevista. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i convidar-nos, i a la Maribel. Bang,